Buenas noches, mi nombre es Federico Cosme. El día de hoy tenemos unos invitados especialísimos para abordar desde diferentes puntos de vista una situación que aqueja a nivel global, um, temas que abordan sentimientos, abordan culturas y subculturas que nos llevan a remembrar diferentes posiciones de la historia. Es este el tema de los maras, que para el efecto del día de hoy contaremos con la presencia de expertos, líderes globales que nos han permitido entrar en un momento de sus vidas para preguntarles y abordarles sobre esta situación. Este es el caso de la dama de hierro, la señora Margaret Thatcher, el maestro desde Grecia, el maestro de filosofía, genio de la educación, el maestro Sócrates, eh, el maestro desde Asia, con toda su filosofía, con todas sus posiciones frente a la disciplina, el maestro Confucio, el líder revolucionario y genio finalizador del apartheid, Nelson Mandela, eh, eh, y San Agustín desde los cielos. Esta es una transmisión especialísima que hemos tramitado directamente con Jesús y toda su fuerza diplomática para que nos permitan hacer esta presentación. Agradecemos de nuevo su atención y pues le damos así paso a la dama principal y más importante, que tiene una posición muy interesante que presentarnos sobre la presentación del día de hoy. Le damos paso a la señora Margaret Thatcher. Good evening. I'm Margaret Thatcher, Prime Minister of England. He sido invitada esta noche para dar mi punto de vista sobre la situación del sistema carcelario y todo el tema de las pandillas y cómo esto está afectando a nuestra sociedad. Definitivamente para mí la raíz de los problemas es el exceso de libertad que se le da a los ciudadanos. Una sociedad paternalista que busca simplemente proteger a esos ciudadanos que se consideran vulnerables como consecuencia de la desatención del Estado. Se excusan en esta situación para cometer actos delictivos, para atentar contra las reglas de la sociedad y para vivir de una forma ilegal. Pero esto no puede seguir siendo así, teniendo en cuenta que tenemos ciudadanos que han venido desde la base de la pirámide, que han venido de una infancia carente de lujos, de dinero, que han tenido muchas necesidades y aún así han sido ciudadanos de bien que le han aportado al desarrollo de la sociedad. Estos delincuentes se excusan en que han tenido una desatención por parte del Estado, culpan al Estado de su situación y por esto atentan contra ellos. Es por esto que para mí el exceso de paternalismo y el exceso de libertades que se le da a los ciudadanos es la principal razón de que tengamos ahorita este sistema carcelario lleno de tantas personas, de tantos delincuentes que lo único que hacen es vivir a costillas del Estado, continúan delinquiendo y siguen atentando contra la sociedad y destruyendo la vida de nuestros ciudadanos de bien que sí le aportan a una convivencia sana y agradable. Buenas noches, compañeros. A ustedes, líderes, gracias por la oportunidad de reunirme con todos ustedes a discutir esta situación tan agravante que nos atañe a todos. Es el tema de los males, siendo esto un problema social, un tema que debe ser abordado desde la familia, desde su impacto de la familia en la sociedad. Estos son muchachos que deben encontrar en ¿cómo decirlo? En sus amigos del barrio, en su vecino, la seguridad. Eh, Son muchachos que deben ser atendidos como tales y que expuestos a un sistema carcelario como el de El Salvador, realmente no están formando ni construyendo soluciones para volver a la sociedad a construir.
son cosas que realmente debe ser atendida desde la raíz. Encontrar la forma de incluir estos grupos que ahora son tachados de delincuenciales y de otra cosa como miembros de la sociedad y actores, miembros activos de la sociedad, como en el caso de España y de Barcelona, más específicamente, que los hicieron parte de la solución y no los hicieron parte del problema. El problema no debería ni ser comprendido de una manera de orden disciplinario ni de cosas de ese tipo. Entiendo que muchos colegas habrán abordado el tema de ese tipo, pero por ahí no se aborda. No, señor, por ahí no se aborda. No, señor, por ahí no se aborda. Se debe abordar como una solución social que permita la reconciliación entre los diferentes grupos de la sociedad y lo malo. Así debe ser abordado. Hermanos, gracias por invitarme a este sagrado recinto de la discusión teórica y intelectual. Desde mi experiencia, los maras es la simple representación de lo que siempre hice referencia frente al ser humano. El ser humano es pecador. Y es sólo a través del castigo que encuentra el arrepentimiento, que encuentra el camino a la redención y por tanto el camino hacia el Señor. Desde este punto de vista, los hermanos Mara han sido seres humanos que han elegido el camino de el pecado. Y es por las mismas condiciones por las que viven y por las que decidieron vivir que han tomado la decisión de obrar como obra. Solo sobre el arrepentimiento y desde el castigo serán estos hermanos aceptados de vuelta en la sociedad y a buenos ojos de nuestro Señor Jesucristo. Solo las buenas acciones expuestas ante sus hermanos y los verdaderos gestos de arrepentimiento resultarán en una aceptación y en un perdón. Y por este camino a la inclusión de vuelta a la sociedad. Buenos días, mi nombre es Sócrates. He venido esta mañana a participar en este debate y quisiera empezar a definir el problema con una frase en latín que dice a fructibus cognosciturus arbor, por el fruto conoceréis al árbol. Y precisamente eso es lo que yo creo donde radica el problema de esos jóvenes que se hacen llamar mares. Radica en que no cuentan con una guía paternal, con una estructura de familia que los ayude a formarse como personas. Ese rompimiento del núcleo familiar es lo que genera todos los inconvenientes. Ellos crecen con una filosofía mal manejada de un carpe diem, o disfruta o cesa el día, donde no les importa nada ni nadie más que los miembros de su pandilla. ¿Por qué se vuelve tan importante esta pandilla? Precisamente porque ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de cariño que no encontraron en sus núcleos familiares, lo encuentran en la pandilla. Y por eso estas personas están dispuestas a hacer lo que sea por estar y mantenerse en la pandilla como tal. Este problema empieza desde los inicios, desde que nacen estas personas, al encontrar esa violencia que los recibe, al encontrar una sociedad que no tiene espacio para ellos, que los excluye constantemente
y precisamente al mirar cómo los trata esa sociedad empiezan a generar un comportamiento negativo, empiezan a generar cosas o hacer malas a la sociedad. Ellos no conocen nada mejor. Uno necesita saber que está bien para poder manejarlo. Si no conoce, nunca sabrá cómo ser una buena persona. Gracias. Ni hao, yo soy Confucio y quiero venir a hablarles del tema de los malas. Los malas pueden ser muy malos. Realmente yo creo que el tema gira porque ya las familias de hoy no son como las de antes. En la China antigua se veía mucho la tradición familiar. Podíamos encontrar cómo los hijos respetaban a sus padres y siempre se encontraba la tradición familiar presente a la hora de respetar el nombre y el apellido de las personas. Las familias de hoy no respetan eso, no tienen ningún sentido de ética y es por eso que nosotros encontramos que los malas necesitan desarrollar su personalidad a nivel de su ética, necesitan ser personas de bien, necesitan entender cómo funciona la sociedad y entender el mal que le causan con sus acciones. Pero esto no va a ser posible si los malas no tienen o no llegan a estar en sus familias como eran las familias de antes, las familias donde se encontraban las personas para hablar, para discutir sus problemas y no se pegaban del internet y de los Britney Spears. Es por eso que yo creo que si volvemos a la tradición familiar, al espacio de comunicación abierta entre ellos, podemos solucionar el problema de los malas. Podemos entrar por lo menos a tratarlo. Ustedes han visto que en Oriente nosotros nos mostramos como personas de bien, personas muy calmas ante cualquier situación, y es precisamente por eso, por nuestra fuerte tradición oral. Gracias. Ok, ¿cuál puede ser el mejor escenario? No es lo que plantea Confucio, definitivamente estás confundiendo a la población. Hay un caos, esto genera miedo, hay un descontrol, y ese descontrol es lo que hace que se genere esta violencia. Por Dios, no podemos permitir que filosofías tan hippies como Gandhi, de paz y amor, lleguen a esta sociedad a buscar reconstruirla, a buscar enderezar el camino de tantos delincuentes. La paz, el amor, el pan, eso no va a enderezar la vida de los delincuentes. Son personas que han tenido acceso a dinero, a poder, que simplemente porque les estamos diciendo que los vamos a querer y les vamos a dar paz, se van a resocializar. No lo creo. El mejor escenario sería que lográramos controlar cada uno de sus ciudadanos, poderlos tener, saber en dónde están, saber a qué se dedican, saber hasta qué piensan. Necesitamos tenerlos vigilados todo el tiempo, pero el sistema carcelario no está brindando esa solución. Lo único que está haciendo es permitiendo que haya más corrupción, permitiendo que ellos estén bajo el amparo del Estado, pensando que los estamos resocializando, cuando lo único que estamos haciendo es brindándoles un espacio, casi una oficina, para que trabajen cómodamente y continúen con su vida delictiva. Si nosotros utilizáramos esta filosofía de paz y amor y de enderezar el camino de las personas a través de la comprensión, lo único que estaríamos haciendo es continuar con lo mismo que ya se está dando ahora, y es pensar que porque ellos están desatendidos entonces tienen privilegios que los demás no pueden tener, entonces les vamos a dar más impuestos, vamos a dedicar más programas para eso. ¿Y qué pasa con el ciudadano de bien que de verdad le está aportando a la sociedad? El mejor escenario es, pensaría yo, el control social. De alguna forma creo que aquí es donde entra también temas tan importantes como discutir la pena de muerte, discutir cadena perpetua. Estas personas están atentando contra la sociedad, están impidiendo que los demás ciudadanos tengamos una vida tranquila y cómoda. Entonces, lo que tenemos que hacer es erradicar de la sociedad aquello que no funciona, no en el sistema carcelario, porque esa no es la forma, pero sí buscar una forma de que esas personas que definitivamente sabemos que no se van a resocializar, porque aunque lo quieran las mismas pandillas no se lo van a permitir, tenemos que buscar algo diferente, un control para esos ciudadanos. Tenemos que erradicar de raíz las pandillas, porque siempre y cuando exista una sola persona dentro de las pandillas, esto va a seguir sucediendo. Y eso no es lo que nosotros necesitamos ni es lo que queremos para nuestra sociedad. De pronto obligarlos a un servicio militar,
obligarlos de verdad a aportar algo a la sociedad, no tenerlos en una cárcel viviendo de nuestros impuestos, porque no es justo con los ciudadanos que se matan día a día para pagar los impuestos y estar al día con sus pagos, para saber que esto se está yendo a mantener a aquellas personas que los están afectando directamente a ellos. El mejor escenario es obliguémoslos a prestar servicio militar, obliguémoslos a prestar un servicio para la sociedad. Cambiar la mentalidad de ellos es difícil, pero darles el espacio para que ellos piensen libremente y para que ellos actúen de acuerdo con sus creencias vemos que no está funcionando. Entonces vámonos hacia el otro extremo. Obliguémoslos a pensar como nosotros queremos que piensen. ¿Y cómo lo hacemos? Con estrategias como el servicio militar, con estrategias como el servicio social, donde ellos de verdad le estén prestando un servicio que le sirva a nuestra sociedad y que permita que de alguna forma se alejen de esas actividades ilícitas que nos están afectando tanto. Pues desde mi punto de vista, el escenario ideal es un escenario donde la sociedad tiene un foco más preventivo que, que reactivo, porque es que si la familia realmente se vuelve foco y desde ahí se empieza a fomentar, no es necesario que se generen escenarios de represión. Realmente, desde mi punto de vista, debería abordarse más desde un punto de prevención, donde se creen escenarios donde la juventud desarrolle actividades que generen hábitos que permitan construir valores sociales y demorar dentro de una cultura de paz. De este tipo de hábitos y de valores permitirá que la misma sociedad genere una sanción a manera de contexto en un estado de derecho donde las cosas y los procesos funcionen de la manera más justa. Pienso yo que es un escenario que los gobiernos deben permitirle a las comunidades generar sus escenarios de prevención y aportar desde escenarios escolares, escenarios donde se fomenten este tipo de valores. El apoyo político y financiero permite la reducción a los daños ya generados y a los que ya están afectados, permite realmente generar programas de rehabilitación. No olvidemos que estos niños, estos muchachos, los Mara, no son seres asociales ni son seres irrecuperables. Son seres vulnerables, son seres humanos que son recuperables y que el criminal puede abandonar este tipo de hábitos a través de un ambiente más saludable. Eso pienso yo. Un escenario positivo siempre va a ser un escenario punitivo, donde estos actores del desorden, de la desobediencia, encuentren la forma de rehacer y corregir sus malos actuares ante sus hermanos de la sociedad. Pienso que realmente un escenario punitivo donde estas personas puedan expiar todas sus culpas y todos sus daños guiados en búsqueda de ese perdón que tan solo Dios, dentro de toda la lógica, dentro de toda explicación real y propositiva de la justicia, permita entregar paz y tranquilidad a sus almas. Pienso que la forma en la que sus hermanos podrán realmente entregarle un perdón será solo a través de acciones concretas y donde ellos rehagan todo el daño que han hecho
a su sociedad y a su entorno. En ese orden de ideas, pienso que un escenario punitivo penalizado a este tipo de actividades y principalmente con exhibición pública a este tipo de castigos, pienso que será el mejor escenario, dado que presenta todas las proposiciones lógicas y de perdón que se requieren para este tipo de negociaciones y de correcciones sociales. Oremos porque este tipo de escenarios se nos dé y que funcione realmente como una oportunidad para que nuestros hermanos encuentren el camino. Hola, luego de escuchar a todos mis compañeros algunas de sus interesantes propuestas, creo que podría haber problemas desde otra perspectiva, pero solo sé realmente que nada sé. Entonces, para volver hacia un escenario positivo de lo que queremos, para llegar a una solución con este tema de los malas, lo que necesitamos es trabajar, como decía anteriormente, en el núcleo familiar. Necesitamos que estos jóvenes tengan una educación que les permita generar una serie de principios morales y generar una ética que no los lleve a esa vida de delincuencia y de violencia a la que están acostumbrados. Necesitamos que ellos conozcan muy bien cómo funciona el mundo, cómo se mueve el mundo, que entiendan los principios y lo que es la moral para que ellos no sigan haciendo daño a la sociedad. Necesitamos que sean partícipes de un proceso de educación muy fuerte que les permita construir esa razón, porque eso es lo que los hace humanos y eso es lo que los va a ayudar a vincularse a la sociedad. Si de pronto vemos que el hogar como estructura primaria no puede realizar esta misión, pues lo que debemos empezar entonces es a trabajar en esas escuelas de pensamiento, en esos. Yo entrené muy bien a Platón, por ejemplo, para que fuera mi discípulo, y miren la persona que es. No necesariamente tiene que ser el rol paterno, tiene que ser alguien que le demuestre cómo poco a poco se puede llegar a hacer el bien, cómo se puede llegar a vivir y a respetar a la sociedad que nos rodea. Gracias. Hola, ahora vamos a hablar del escenario positivo, el mejor de los escenarios. Para poder llegar a esa conclusión de cómo podemos llegar a una solución, a un escenario ideal, tenemos que tener en cuenta algo. Como yo lo decía, saber lo que se sabe y no saber y saber lo que no se sabe es el camino al verdadero conocimiento. Y como ustedes no podrán ser muy claros para todos, pero realmente hay belleza en muchas de las cosas, así todos no lo vean. Así veo yo a los maras. Hay algo de belleza en su ser, hay algo de paz y hay algo que se puede rescatar. ¿Cómo debemos llegar a eso? Como les decía, todo transcurre o todo se mira alrededor del hogar. Para poder también, como citando una de mis frases muy importantes, un hogar y una casa serán indestructibles siempre y cuando cuenten con un padre valiente, con una madre prudente, un hijo muy obediente y un hermano complaciente. Si tenemos esas cosas y logramos que las familias de ahora logren llegar a ese hogar que yo describo como inquebrantable, esa será el mejor de los escenarios. Ese será lo que queremos llegar todos, que sea esa unidad familiar que se recupere, que ellos encuentren en la familia ese amor y ese soporte que necesitan. Una persona que viva en estos casos, una persona que nunca ha experimentado el caos y ha sentido miedo, no tiene por qué ser violenta, no tiene por qué reducirse o su comportamiento a la parte de la desobediencia civil y de la criminalidad. Creo que el mejor de los escenarios es eso, construir ese hogar inquebrantable como era tradicionalmente. Gracias. Chiche.
creo que es momento de detenernos a pensar un poco sobre cómo se están manejando las cosas en este momento, cómo estamos manejando la violencia, cómo estamos manejando nuestro sistema carcelario, cómo estamos manejando esas oportunidades a las que tienen acceso todos los ciudadanos. ¿Cuál puede ser el peor escenario? Un ciudadano de bien, una persona que vive dentro del sistema, que tiene su familia y que se ha ajustado a las leyes, simplemente puede ver con envidia o con recelo cómo los ciudadanos que han vivido dentro de lo ilícito, dentro de la violencia, cómo han acabado ellos con nuestra sociedad y sin embargo tienen acceso a oportunidades. La creación de fondos para empresas, la creación de empleo, la creación de sitios para el acceso a la salud de pronto prioritarios para ellos. Todas estas cosas que va a hacer lo que genere, va a generar aún más violencia y más pandillas. Vemos que en este momento el mundo completamente está atravesando por una situación económica delicada, en la que todos estamos siendo víctimas de esto. Todos nuestros ciudadanos ven cómo se reduce su salario, cómo pueden acceder a menos cosas, algunos hasta desempleados duran 6, 7 meses buscando empleo, algunos hasta más tiempo. Y sin embargo, una persona que decide resocializarse tiene el acceso prioritario a un empleo, algunas veces hasta con el Estado, con beneficios que muchos de nuestros ciudadanos de bien sueñan y que no han podido tener acceso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro ciudadano de bien, haciendo un análisis de la situación, va a decidir, me voy a unir a las pandillas, porque de esta forma voy a tener acceso a mejores oportunidades para mí y para mi familia. ¿Es eso lo que queremos? Queremos llenar nuestra cárcel de ciudadanos de bien que alguna vez respetaron las leyes y que por nuestra desatención y por nuestro cargo de conciencia sobre las oportunidades que no les dimos a estos ciudadanos, vamos a permitir que muchas personas más se unan a las pandillas y generen la violencia que se está generando. Se va a generalizar la violencia en todos los países. Vamos a generar un problema eh, muy grande, vamos a volver la violencia algo genérico y como se va a volver como una situación más que de alguna forma va a terminar siendo socialmente aceptada. ¿Por qué? Porque es la única forma de que el gobierno de alguna forma ponga atención a estos problemas que deberían ser prioritarios. Una persona que haya cumplido la norma, una persona que haya vivido dentro de la ley y que esté atravesando una situación difícil, debería tener derecho a esas oportunidades que les estamos dando a otros ciudadanos que simplemente han atentado contra nosotros todo el tiempo. Poner en consenso situaciones como la pena de muerte, la cadena perpetua en el pueblo es súper complicado. Vamos a tener que hacer un consenso y muy probablemente no se van a poner de acuerdo. Es por esa razón que existe el gobierno, porque el gobierno es el que debe tener mano dura, el gobierno es el que representa los intereses del pueblo y el que mejor sabe qué es lo que le sirve a su pueblo. Entonces somos nosotros los llamados a tomar la decisión sobre qué es lo mejor para ellos y tomar las riendas del asunto y hacer lo que sea necesario para que la situación se mejore, pero no poner en consenso cada una de las situaciones porque entraremos en problemas ya de religión, de creencias, que muchas veces algunos van a decir no están de acuerdo con la pena de muerte porque no les está afectando esta situación, pero el momento en que esta situación les afecte es cuando van a estar de acuerdo. Queremos llegar al momento en donde todas las personas decidan pertenecer a pandillas y a organizaciones fuera de la ley para poder tener así acceso a poder, a dinero que no lo tienen viviendo dentro de las normas. Eso es lo que queremos porque eso es lo que va a pasar. Todo el mundo va a crear sus grupos ilícitos en donde van a poder tener dinero, donde van a poder tener su trabajo y su poder. Sobre todo el poder, ustedes saben que es algo que muchas personas anhelan y que no lo pueden tener todos, pero siendo líderes de actividades ilícitas seguramente va a ser así, van a tener mucho dinero y mucho poder y va a ser imposible para el Estado controlarlo. Antes de que esto se salga de control debemos tomar una decisión y creo que la decisión debe ser mano dura, no mano suave, cariñosa, buscando la paz y el amor. Son ideales hippies que en este momento no nos van a funcionar para la situación de violencia por la que está atravesando en nuestro universo. Desde mi punto de vista, el peor escenario es en el que el Mara es definitivamente excluido de la sociedad y es concebido y esforzado por el mismo sistema. Realmente el sistema tanto carcelario como penitenciario debe apuntar más a la reconstrucción y reinserción de el daño hecho ya por el Mara. Sin embargo, la situación en la cual los maras son expuestos a una guerra y a la violencia
lo que va a generar es que la cultura, los antivalores que presentan los maras para la sociedad juvenil van a cobrar mayor fuerza. Y al final del ejercicio, pues van a funcionar como ejercicio coercitivo que lo que van a hacer es generar un miedo, pero de la misma manera le dará fuerza a estas bandas como una mafia y como una cultura, una subcultura que representa más en nosotros en la sociedad juvenil. En el modelo carcelario actual, lo que se hace es castigar, no se encuentra la forma de rehabilitar. Y lo que se debe hacer es tratar de rehabilitar. Y en el peor de los casos, es mantener el escenario punitivo que siga siendo de castigo y no de resarcimiento y de reconstrucción. Desde mi punto de vista, el peor escenario es en el cual el sistema que controla la situación está enfocado a medios disciplinarios y de castigo y de medios penales que lo que apunta es a tratar de destruir, más no de integrar. Que este tipo de acciones pues favorece a las maras y pues lo que construye es una sociedad de miedo. Esto lo que realmente lo que genera es un entorpecimiento a un verdadero proceso de paz. Se debe buscar un escenario de reconstrucción, de resarcimiento y de negociación con este tipo de personas. En el peor de los escenarios, estas personas, por motivos políticos y sin ningún fundamento de la lógica, son traídos de vuelta a la sociedad sin un verdadero proceso de resarcimiento de sus daños. Oremos a Dios que este escenario nunca nos dé, porque en este escenario los hermanos maras han de volver a la sociedad sin ningún proceso de resarcimiento, de aceptación y de perdón, y seguirán siendo las mismas lacras que se han presentado ser ante la sociedad. Así pues, hermanos, la verdad, considero que no hay salida política a este tipo de situaciones. No debe haber salidas en negociación, dado que hay un daño y debe ser perdonado. ¿Los romanos acaso no le hicieron daño y no tuvieron que pedir disculpas al Señor nuestro Salvador? Siendo así, son personas que deben aceptar sus culpas, sus pecados y seguir un proceso de expiación. Por tanto, considero que un escenario totalmente negativo es un escenario político de perdón sin ningún resarcimiento, sin ningún verdadero camino de perdón que lleve a que las personas de la sociedad perciban por ellos una verdadera voluntad de construir a su lado y de ser parte de los deberes seres de las sociedades. Bueno, para finalizar mi intervención, me gustaría discutir un poco del tema del peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario que nos enfrentamos? Un escenario donde todo el mundo siga haciendo lo que está haciendo en este momento, ignorando el problema, donde no prestemos la atención necesaria y no ataquemos los factores que son el verdadero problema, la verdadera causa del problema. Si seguimos pensando que la solución, como lo mencionará posiblemente la señora Margaret Thatcher, es una mano dura, pues estamos en el camino equivocado. La violencia solo genera más violencia.
Y estos jóvenes, al verse reprimidos, van a seguir construyendo, como lo han venido haciendo, en las cárceles, simplemente una corporación o un punto de encuentro donde su estructura y su organización social va a seguir creciendo y se va a seguir fortaleciendo. Necesitamos, como les decía, que eso no ocurra, porque si seguimos pensando que el tema corresponde a unos fondos económicos, a una infraestructura y a un tema de cómo vamos a castigar y a ser más severos con estos jóvenes, no vamos a llegar sino al peor de los escenarios, un escenario donde cada vez se va a crecer más, se va a distanciar más estos jóvenes y la sociedad que ha dejado de tratar de corregirlos para simplemente reprimirlos y tenerlos como siempre ellos lo han percibido, aislados, separados, que no afecten esa sociedad en la que de alguna u otra manera están haciendo parte. Entonces ese es el peor de los escenarios que nos encontramos, seguir trabajando y seguir pensando que con violencia, con mano dura, con más cárceles y con más jueces vamos a lograr acabar este problema. Gracias. Ni hao. Finalmente, para discutir el tema del peor escenario, quisiera mostrarles que no estamos muy alejados con la realidad actual del problema. Hoy vemos que los malas cada vez van cogiendo más fuerza, no solo en El Salvador, sino en toda Centro y Norteamérica. Precisamente se identifican ciertas variables que corresponden a que ese escenario florezca y se permanezca en crecimiento. Lo mencionábamos ahora y es una situación de exclusión social, es una situación donde ellos sienten que no tienen ningún tipo de educación, no tienen ningún tipo de apoyo y todos sabemos que un lugar, si existiera con educación, no habría diferencia de clases con la verdadera educación que requieren este tipo de personas. También tenemos que tener en cuenta que el peor de esos escenarios es contribuido en gran parte por todos los vicios que se toman cuando estas personas empiezan por ese camino y empiezan a recorrer el camino de las pandillas. Todos estos vicios, al igual que los pasajeros, vienen como huéspedes, pero se quedan como nuestros amos. No podemos permitir o no podemos esperar mucho de una persona que está entregada al vicio. No tiene en ese momento su fuerza de voluntad que requiere. Ese es un peor escenario. Una persona sin voluntad de trabajar, una persona sin voluntad de cambiar, no va a poder avanzar y no vamos a poder tener una solución al problema. Es por eso que en ese escenario es el que nos estamos acercando. Unas personas de una pandilla que cada vez se sienten más alejadas de la sociedad, que cada vez se sienten más abandonadas y que se entregan a un mundo de vicios y de violencia. Estas personas no tienen una esperanza de vida más que sentirse de la pandilla y sentirse pertenecientes. Gracias. Chin, chin.